nombre es Isaac Zúñiga, es un placer estar con ustedes hoy. Gracias a Cladea por la difusión, a la Universidad de San. Bueno, han estado muchas universidades involucradas en este trabajo de investigación. Como les decía, mis datos de contacto están ahí pueden encontrar en el ORCID. Y bueno, esto es el recuento de una investigación que fue publicada en esta revista hace poco. La pueden encontrar en es Open Access, está en este DOI. Y pues van a poder estar toda la investigación completa ahí. Encantado de poder profundizar, si ustedes lo desean en cualquier momento, envíenme un correo, encantado de poder resolver y poder profundizar, e incluso discutir en algunos aspectos. Bueno, el artículo propiamente, básicamente es Neuroeconomic Decisions in Cocoa Producers, que es el recuento de una investigación, en varias investigaciones en realidad, pero el objetivo de la investigación es productores de cacao, en este caso, y que hemos tenido, como les digo, el apoyo digamos, de profesores de la Universidad de Lleida, a quien les mando un saludo en España, y también de la Universidad de Zúrich, por supuesto. Hemos tenido también para la publicación el apoyo de la Universidad Privada Boliviana, la Escuela Olave Schools, de la cual formo parte también, y por supuesto en la difusión de la Universidad de San. Así que también, por supuesto, en la que soy profesor de la maestría de aeronegocios. Dentro del tema y la justificación que se ha tenido para esta investigación, se tienen dos grupos. Uno, el grupo de productores propiamente emprendedores colectivos, y por otro lado, emprendedores del lado individual, ¿no? Entonces, lo que se ha pedido en esta investigación es ver cuál de estos emprendedores, de alguna manera, y cuando hablo de emprendedores hablo digamos, de la motivación que han tenido a partir del lado emocional, es decir, del fast track. ¿Por qué? Porque ambos productores provenían justamente de situaciones conflictivas, situaciones en las que han tenido que, digamos, soportar muchísimas veces la violencia en la zona, porque la zona en la selva, en esa zona de la selva, probablemente, de hecho, han habido problemas de narcotráfico, problemas de terrorismo y una serie de problemas que han afectado la vida de estos productores. Frente a ello, ¿no? El gobierno, las Naciones Unidas, digamos, y todo el Estado, de alguna manera, contribuyó para darles la alternativa a través de cultivos como el cacao, el café, la palma acetera, en este caso el cacao, para impulsar de alguna manera el emprendimiento, ¿no? Y estos, a partir de esta emoción positiva que nace, justamente se analiza cuál de estos dos grupos, ¿no? Tanto los colectivos o los que deciden por emprender de manera individual, tendrían mayor impacto en los resultados. Es básicamente lo que se ha analizado desde la teoría de Peter Senge, el aprendizaje continuo permanente, también entendiendo el proceso de fast track y slow track, ¿no? Entre el proceso de aspecto emocional y aspecto racional, en esta coherencia que se encuentra en estos dos aspectos, que se encuentra en el proceso neurobiológico que se encuentra en el cerebro. Ambos se han analizado y hemos podido encontrar interesantes resultados. Dicho esto, ya en los objetivos de la investigación, propiamente, como les comentaba, es analizar la sostenibilidad desde el lado cooperativo. Es decir, muchas veces, bueno, en Latinoamérica y en Perú, las cooperativas, algunas de ellas han tenido éxito, en realidad muy pocas, y la verdad que estamos tratando de analizar este comportamiento desde el grupo humano, ¿no? ¿Por qué las cooperativas tendrían éxito o no lo tendrían, ¿no? Desde la conformación de los individuos que la conforman. Entonces, un poco el estudio es analizar qué impulsó el formar el emprendimiento colectivo y qué impulsó el formar el emprendimiento individual. Y posteriormente, si estos en el camino cambiaron dado el aspecto racional, ¿no? Enfrentarse a los resultados. Al enfrentarse a los resultados, si hubo un cambio o si no lo hubo. Entonces, el objetivo de la investigación es analizar propiamente
la sostenibilidad, si será posible la sostenibilidad del grupo colectivo, en este caso, los productores que conformaban la cooperativa. Y obviamente hay una pregunta de investigación porque nos hemos planteado, hemos identificado que en el grupo de emprendedores colectivos utilizaron una metodología de innovación cooperativa y de prospección, que ya la voy a comentar estos pasos. Y en el caso de los emprendedores individuales, pues era más del conocimiento propio, ¿no? Del aprendizaje permanente, del día a día. Ambos, lógicamente, recibieron apoyo de estas instituciones que les había comentado. Sin embargo, se enfrentaban definitivamente con objetivos distintos, ¿no? Ambos estaban en el tema del cacao. Por el lado de los productores cooperativos, sí, estaban en el eran productores de cacao orgánico y comercio justo, dirigido al mercado internacional, y en el caso de productores individuales era cacao convencional, pero también dirigido al mercado internacional a través de los compradores intermediarios. En el caso de la ecuación que planteamos, obviamente entrando ya a la parte metodológica, digamos, la metodología que les he comentado, se han identificado estos pasos fundamentales como los que conforman esta metodología, ¿no? Definitivamente ha sido bastante interesante poder analizar esta situación. Ya, creo que sí se paró esto. Ya. Muy bien, entonces, el primer aspecto analizado como variable es de este grupo cooperativo, de este grupo emprendedor colectivo, es la asociatividad. Definitivamente, al conformar la cooperativa, al decidir a partir de esta emoción positiva que recibieron al encontrar una alternativa en el cacao y al haber decidido emprender de forma colectiva, de forma natural, es decir, no impulsados por ninguna estrategia ni nada, simplemente de forma voluntaria decidieron asociarse, ¿no? Entonces, este factor es muy importante, ¿no? Luego, el alineamiento frente a las macrotendencias también es un factor importante porque al enfocarse en el mercado internacional y al tratar de vender su producto y exportarlo y lograr exportarlo, han logrado alinearse justamente a este movimiento global que son las macrotendencias, ¿no? Y obviamente a responder a estas macrotendencias, como por ejemplo el darse cuenta que el cacao tenía que ser orgánico o que tenía que ser comercio justo, ¿no? Entonces estos dos aspectos se alinean justamente al mercado, a lo que te va pidiendo el mercado. Otro aspecto importante es la prospección de nichos de mercado, ¿no? O sea, el buscar justamente, el darte cuenta que en la medida que yo soy más especializado, logro mejores precios, ¿no? Y efectivamente tengo que estandarizar mi calidad en el campo, ¿no? A ese alineamiento de mercado. Entonces la prospección viene a ser cómo respondemos desde el campo frente a lo que el mercado nos está pidiendo, a ese nicho de mercado que nos está pidiendo. ¿Muy bien? Pero ese mercado también se relaciona con esta variable de innovación, porque en la medida que voy entrando más a este mercado, me voy dando cuenta que el mercado me va a pedir justamente, o va a valorar muchísimo, no solamente que dé un producto de calidad, sino también que contribuya a que no impacte negativamente en el medio ambiente, a que mis precios sean bastante buenos para el productor, que el producto sea de calidad. Y entonces, en esta, digamos, convergencia por así decir, de rentabilidades, necesito innovar, necesito darme cuenta que para hacer ello tengo que lograr vender un producto que impacte en todos estos objetivos. Entonces, la innovación viene a ser una herramienta interesante. No vamos a profundizar básicamente lo que es la innovación, pero la innovación es darle valor a aquello que no tiene, ¿no? Entonces, a partir de ahí, logro impactar en cada uno de estos productos. Por ejemplo, utilizar las mermas. Muchas veces las mermas que no utilizo, pues las reutilizo, las cascarillas, por ejemplo, y logro colocarlas en este mercado también. La estandarización de la que hablaba era la reacción como mercado frente a este mercado global, y ya el fortalecimiento de las familias productoras vienen a ser el estar totalmente identificadas con los parámetros que marca la certificación.
tanto en orgánico como el comercio justo, mandar los hijos al colegio, que no trabajen en las, ¿no? No utilizar químicos en los campos, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo, repartir de acuerdo la prima del comercio justo para impulsar la productividad y por el estilo, ¿no? Y finalmente, un aprendizaje, ¿no? El lograr que el productor alineado justamente a todos estos parámetros es un productor capacitado permanentemente por una área técnica que se preocupa por justamente la productividad. Entonces, todos estos 7 aspectos, ¿no? Efectivamente, van a impactar en un productor, ¿no? Y luego medimos justamente qué tanto resulta la productividad en los productores individuales, que justamente la Y1, ¿no? Es básicamente esa comparación con el grupo de control. Nuestro objetivo en el estudio es medir si realmente esta metodología, este alineamiento de la cooperativa, esta metodología cooperativa y de innovación cooperativa y de prospección, tiene algún impacto en la productividad mayor que el del grupo de control. Y es básicamente ahí cuando encontramos, nos zambullimos un poco en la metodología y desarrollamos una metodología experimental, ¿no? Transaccional, porque es medida en un momento, descriptiva, exploratoria, pero también tomamos una muestra de 2020, ¿no? Que es básicamente lo que medimos, ¿no? Sin embargo, creemos que el grupo, al ser un poco más, digamos, muy limitado, 20, realmente podría tener cierta limitaciones, ¿no? Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que la metodología, luego vamos a ver los resultados, mide con un parámetro fundamental, el precio. El precio es el mismo tanto para el orgánico como el convencional, porque en las campañas de cacao orgánico, en las campañas en el Perú, al menos en las que se dio en ese momento, se llegó a pagar el mismo precio, tanto para el cacao orgánico como para el cacao convencional. Imagínense ustedes la demanda que había en este momento para poder comprar el cacao, ¿no? Y poder seguramente atender algunos contratos. Y se ha planteado esta metodología, esta es la metodología que lógicamente nace desde el lado emocional, como les digo, y obviamente se ocupa en este lado derecho del cerebro. Eso acá nace, digamos, nace la emoción positiva. Acá ambos grupos, tanto el individual como el colectivo, nacen de la emoción positiva. Una emoción positiva que significa entrar a una nueva alternativa de producto. Acordémonos que estos productores, ambos grupos salen de cultivar coca, ¿no? Y de estar relacionados muchas veces a una cadena un poco complicada, porque evidentemente no digamos que todos los cocaleros están relacionados en ese aspecto, pero la excesiva producción sí puede complicarte a nivel de vida. Entonces, ellos al tener el cultivo alternativo, pues decidieron de forma voluntaria tomar el cacao como camino y entrar al emprendimiento, ¿no? Incluso cambiar de cultivo, un cultivo que muchos de ellos no conocían. El camino de los colectivos fue por este lado, tomando esta metodología, y el camino de los individuales sí fue por su lado, ¿no? No hubo ninguna metodología que les haya hecho seguimiento, ¿no? Y ambos se mide la productividad justamente en los resultados. Luego vamos a ver ya en las líneas futuras de investigación que hemos encontrado algunos aspectos interesantes sobre los cambios, la incoherencia y la coherencia que vamos a encontrar en algunos grupos, ¿no? La coherencia, es decir, cuando el productor muere en su ley, es decir, aún así, al ser es cooperativista y aún así no haya obtenido los resultados, se queda siendo cooperativista. Los resultados positivos, evidentemente, que si ha logrado resultados positivos, lo van a fortalecer. Pero en el caso individual, vamos a ver que en el caso individual, al ser un resultado negativo, va a decidir entrar a la cooperativa. Van a decidir entrar muchos de ellos a la cooperativa, un poco dejando de lado su deseo de emprender de forma individual por emprender de forma colectiva, buscando los resultados a nivel obviamente a nivel empresarial, ¿no? Entonces, es decir, un poco pongo de lado mi deseo de emprender de forma individual para buscar entrar a la cooperativa
para buscar, porque evidentemente a la cooperativa les está yendo bien. Entonces, le hemos llamado decisión oportunista en este caso, ¿no? Porque hay una incoherencia entre el aspecto emocional y el aspecto racional, es decir, el fast track y el slow track, ¿no? Los resultados que se han podido obtener, como les comento, son con los mismos precios, es decir, $1.92 contra $1.92 por kilo. Y lo que vamos a encontrar también es que los resultados de punto de equilibrio son superados en el grupo experimental, en el grupo de control no, está muy por debajo, y los resultados, digamos, se tiene una rentabilidad de $143 en el caso del grupo experimental por hectárea, en el caso del grupo de control, una pérdida de menos $642. Esto nos dice claramente que el grupo experimental tuvo mayor productividad, aún cuando el precio fue exactamente igual, y aún cuando las exigencias de estandarización del lado orgánico y comercio justo son muchísimo mayores. Acordémonos que el orgánico evita el uso, por ejemplo, de insecticidas, no puedo utilizar plaguicidas en el campo, y esto a veces limita la producción, porque lógicamente las plagas atacan y merma la producción, pero en el caso, hemos visto que aún así, el caso de la producción ha sido mayor. Fíjense ustedes, en el grupo experimental hemos tenido una producción acá está, de 2000, una óptima producción de 1.230, ¿no? Una real producción de 1.430 kilos, ¿no? Versus 1.170 kilos que se han dado en el grupo de control. Es decir, ha habido mayor producción en el grupo experimental, ¿no? Por otro lado, el punto de equilibrio era 1.230, es decir, se ha alcanzado antes en el grupo experimental. En cambio, en el grupo de control, el punto de equilibrio ha sido muchísimo mayor, o sea, era más exigente, ¿no? Evidentemente esto debido a que los costos en el grupo de control eran mayores. Es decir, las personas y los emprendedores que estaban a cargo de sus fincas a nivel individual gastaban más que los productores que estaban en la cooperativa. Es decir, ese también es un dato bastante interesante. Fíjense, ¿y cómo es la descripción de la productividad? Fíjense, la real producción, es decir, en el grupo de control, era 1.137 kilos por hectárea. Entonces, estos son beneficios y estos son producción. Acá era 1.137 dólares y contra 1.170 kilos por hectárea, es de la producción actual. Sin embargo, para alcanzar el punto de equilibrio, tendría que tener una producción de 2.722. Es decir, era muy exigente el punto de equilibrio debido a los altos costos que tenía básicamente el grupo de control. Por otro lado, en el grupo experimental, la producción, el punto de equilibrio era 1.230, era más alcanzable, por así decirlo, y evidentemente los costos fijos estaban en $851. Sin embargo, el beneficio, en el caso del grupo experimental, fue de $1.894, y el grupo, y básicamente su producción, superaba el punto de equilibrio. Superaba el punto de equilibrio en 1.430 kilos por hectárea, contra 1.230 que era el punto de equilibrio. Y la curva y la tendencia era positiva, era a crecer. Entonces, evidentemente, a nivel de productividad, el grupo experimental resultó siendo más, digamos, se cumplió la hipótesis de que el grupo experimental era más productivo que el grupo de control, aún cuando el precio era exactamente el mismo y aún cuando las condiciones, básicamente en el orgánico, eran más exigentes, y esto podría haber mermado la producción. Sin embargo, no. Fue mayor la producción que en el caso del grupo de control. Los costos inclusive fueron menores en el grupo experimental y los costos en el grupo de control fueron mayores. Esto definitivamente nos dice que la conclusión básicamente del estudio es que se cumple que el grupo experimental logró mayor productividad que el grupo de control. Es decir, el emprendimiento colectivo tuvo un desempeño más, digamos, a nivel de negocio, muchísimo mejor que el grupo de control. Esto que acabo de comentar nos abre líneas futuras de investigación
respecto a cómo responden estos grupos, digamos, de experimentales. Y una de las líneas futuras de investigación bastante interesantes y que la hemos llamado el síndrome del capitán que se hunde con su barco, debido a que el cooperativismo muchas veces se ha identificado en el grupo etario cooperativo, ¿no? Que hay una coherencia permanente entre lo emocional y lo racional, es decir, decidieron ser cooperativistas desde el aspecto emocional y permanecen aún siendo cooperativistas, aún cuando los resultados les acompañen o aún cuando los resultados no les acompañen. Entonces, hay una coherencia entre el aspecto emocional y el aspecto racional. Entonces, esto le hemos llamado el síndrome del capitán que se hunde con su barco, ¿no? Es decir, muere en su ley. Soy cooperativista por decisión, ¿no? Porque he decidido, porque me gusta ser cooperativista, porque soy coherente con la forma de vida, con el estilo de vida de ser cooperativista, aun cuando los resultados me acompañen o no lo hagan, ¿no? En cambio, hay otro síndrome que también hemos identificado, que es algunos cambios, ¿no? Respecto al tema individual, que por ejemplo los ratones son los primeros en saltar, en abandonar el barco cuando se hunde, ¿no? Y esto lo hemos identificado porque hay algunos productores que cambiaron, ¿no? Que cambiaron o dejan de ser emprendedores individuales y deciden ser cooperativistas debido a que los resultados que se obtienen a nivel cooperativo podrían ser mayores. Y definitivamente hay una idea de que a nivel, evidentemente, si a la cooperativa le está yendo bien, pues decido entrar a la cooperativa, pero buscando el lado racional, es decir, buscando resultados económicos, aun cuando no me siento bien en las cooperativas. Y evidentemente esto podría afectar a las cooperativas muchísimo, porque incluso citando un poco al artículo de Effect Social of Influence of the Windows Crows, es decir, el efecto de la influencia social en la sabiduría colectiva, muchos dicen que justamente Claudio Terzone y Moradiev y Trister hacen un estudio muy interesante sobre cómo, digamos, los miembros que se incorporan, que le llaman, hace la gran diferencia entre sabiduría colectiva e inteligencia colectiva. Sabiduría colectiva es cuando, digamos, entra, digamos, la mayor cantidad digamos, de personajes o miembros a una cooperativa y evidentemente la modifican, se adaptan, influencian. En este caso, esta influencia dice que definitivamente aportan a la organización. Sin embargo, en inteligencia colectiva es la suma agregada de los miembros. O sea, no hacen nada, no aportan nada y simplemente vienen a obtener algún resultado. Y evidentemente esto no contribuye en nada al aprendizaje colectivo de la organización. Ahí podría haber una línea de investigación muy interesante, una brecha de investigación bastante interesante para analizar y que evidentemente a veces podría explicar un poco el por qué las cooperativas que se forman a partir o de alguna manera de forma ficticia, tratando de una cooperativa no la podemos conformar, no podemos obligar a las personas a formar una cooperativa, sino esto tiene que nacer, tiene que ser un estilo de vida, ¿no? Y al ser coherente esto va a ser sostenible en el tiempo. Lo que no ocurre cuando entro a una cooperativa buscando simplemente resultados, ¿no? Entonces esto es bastante interesante. Otro aspecto que hemos encontrado un poco, incluso encontrando coincidencias en el modelo del modelos ocultos de Markov, que es básicamente la jerarquía de patrones, y el método jerárquico de la memoria temporal de George, que es bastante interesante, donde analiza que el cerebro biológico se organiza a partir de los patrones, ¿no? De las percepciones, básicamente del comportamiento de las neuronas, y luego llega incluso a inferir, a adelantarse, ¿no? A partir de esos patrones, pero siempre lleva un orden jerárquico. En el caso de Markov, habla de un aspecto bastante interesante de los parámetros de Dios, ¿no? Que son el aspecto, yo intuyo que es el aspecto emocional, básicamente, que a veces no solamente se ciña al aspecto lógico, sino que la intuición es aquello que a veces logra inferir de forma distinta, ¿no? Y ahí se abre también una brecha interesante para lo que es
básicamente todo el estudio de la neurociencia, la neuroeconomía, pero también seguramente una conexión bastante grande con lo que he podido citar sobre el concepto que hemos encontrado, la memoria organizacional, que viene a ser esta correlación a nivel de competencias holísticas que se encuentran entre el líder y las bases, y que le permitirían de forma inconsciente al líder tener mayor apoyo de las bases para impulsar proyectos de cambio y en situaciones incluso caóticas o críticas, ¿no? Entonces, la memoria organizacional es el ligamento emocional a nivel inconsciente que a nivel de patrones, igual como sucedería a nivel del cerebro biológico. Nos organizaríamos a nivel organizacional, a nivel como un espejo, a nivel de lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues esto también tiene mucha coincidencia con lo que hemos encontrado en el artículo, cuando comparamos las curvas de la ley de rendimientos decrecientes, que es lo que sucede en el aspecto individual, que obviamente es la ley de Marshall, la ley de rendimientos decrecientes, que en el momento que voy llegando a la curva de productividad es el momento donde voy obteniendo menores productividades, y las curvas vienen a ser así. Y cuando comparamos esto con la curva Cooperative Genius, que es la curva que propone Michael Cook sobre el desarrollo o el ciclo de las cooperativas, encontramos una coincidencia increíble. Entonces, podría ser que las organizaciones se midan a través de la jerarquía de patrones también. Evidentemente, si son conformadas por hombres y los hombres tienen una configuración, la jerarquía de patrones en su cerebro, es probable que también desarrollen productos como organizaciones que se van a desempeñar o se van a comportar de esa manera. Y esto es básicamente lo que estamos estudiando ahora en las futuras líneas de investigación y que probablemente les haga llegar en mis próximas publicaciones, espero. Muy bien, eso básicamente es lo que he podido analizar y bueno, espero que hayan si tienen algunas consultas, encantado de poder resolverlas. Y no sin antes decirles que los datos para poder contactarnos son www.ip.edu.p y también isuniga.ip.edu.p y el WhatsApp, encantado de poder resolver algunas dudas. También les voy a dejar un URL, que lo voy a compartir ahora por el chat, para que puedan presionarlo y se les alcanzará un certificado de competencias holísticas que mide básicamente la predisposición a innovar, un poco analizando 16 competencias holísticas de innovación, y hay que responder en escala de Likert: 1 es menos y 5 es más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Voy ahora a compartir el link y si tienen alguna pregunta, pues encantado.